A ver, cuando una empresa necesita dinero, un inversor se encuentra ante una decisión que es fundamental, una decisión que lo define todo. ¿Va a ser la persona que presta el dinero esperando que se lo devuelvan con un interés? ¿O va a ser quien compra un trocito de esa empresa, convirtiéndose en propietario y apostando a que todo vaya bien? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta idea. Para entenderlo bien, empecemos por la pregunta más básica de todas. ¿Por qué existen las acciones? O sea, ¿qué problema vienen a solucionar en el mundo de la economía? Pues la respuesta, en una palabra, es crecimiento. Da igual el tamaño de la empresa, todas necesitan capital para poder expandirse. Piénsalo, un supermercado no puede vender productos que no tienen las estanterías y una aerolínea pues no puede volar si no tiene aviones. Ese capital es, digamos, la gasolina que mueve el motor de la economía. Y para conseguir esa gasolina, las empresas tienen, a grandes rasgos, dos caminos principales a los que pueden acudir. Dos formas de atraer el dinero de los inversores. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado está la renta fija. Aquí el inversor es como un banco. Le presta su dinero a la empresa y a cambio espera recibir un interés. Se convierte, por tanto, en un prestamista. Y por otro lado tenemos la renta variable. Aquí no se presta, aquí se compra. El inversor adquiere un pedazo de la compañía, convirtiéndose en propietario. Vamos a ver en detalle el primer camino. La renta fija es básicamente un contrato de préstamo. Un inversor le da una cantidad de dinero a una empresa o a un gobierno y a cambio recibe una promesa. La promesa de que se lo devolverán en el futuro con unos intereses que ya están pactados y son predecibles. Sus señas de identidad son la estabilidad y la seguridad. Y ahora el segundo camino, el de la renta variable. Ojo, aquí no hay préstamo que valga. Aquí lo que hay es una compra. Quien invierte en acciones se convierte literalmente en copropietario de la empresa. Es que una acción no es un papelito que sube y baja de precio, es un título de propiedad. Representa una porción real del capital de la empresa. Y esto es que es crucial entenderlo. Hay que interiorizar esta idea. No se compran códigos en una pantalla. Se está comprando una participación en un negocio de verdad, con sus oficinas, sus empleados, sus aciertos y sus errores. Entonces, si existen estos dos caminos, ¿por qué alguien elegiría uno en lugar del otro? Pues la respuesta está en el gran dilema que define el mundo de las finanzas. Elegir entre la seguridad de algo previsible o el potencial de un crecimiento que, en teoría, no tiene límites. Fijaos en esta tabla. El prestamista, el de la renta fija, ¿cómo gana dinero? Cobrando los intereses que se acordaron. Y ya está. Esa es su ganancia. Y tiene pactado que le devuelvan el capital. Pero el propietario, el accionista, eso es otro juego. Puede ganar de dos maneras. Si la empresa va bien y reparte beneficios, lo que llamamos dividendos, o si el valor de su trocito de la empresa, su acción, sube y la vende más cara. Pero fijaos en la última fila, la más importante. ¿Está garantizado? Para el propietario, la respuesta es un no rotundo. Ninguna garantía. Pero claro, a cambio de no tener garantías, el potencial de ganancia es mucho mayor. Para hacernos una idea, mirad este dato. La rentabilidad media anual del S&P 500, que es el índice con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, fue del 8,26% entre 1927 y 2020. Un crecimiento que se va acumulando año tras año y que la renta fija, pues difícilmente puede llegar a igualar. Ahora bien, esa mayor rentabilidad potencial no es casualidad, no es un regalo del mercado. Responde a una lógica de hierro. A mayor riesgo, mayor recompensa se espera. La pregunta es, ¿dónde está exactamente ese riesgo? El riesgo de ser propietario tiene varias caras. Por un lado está el riesgo de mercado, que es que si hay una crisis económica, pues arrastra a casi todas las empresas hacia abajo. Luego el riesgo específico, que a tu empresa en concreto le vaya mal por una mala gestión o porque la competencia es muy fuerte. Y por último, la volatilidad. El precio de las acciones se puede mover de forma muy brusca y a veces sin una razón que parezca lógica. Pero la forma más clara, la prueba de fuego para entender la diferencia de riesgo, es plantearnos el peor escenario que puede ocurrir. Imagina que una empresa quiebra y tiene que venderlo todo para pagar sus deudas. La pregunta es, ¿quién se pone primero en la fila para cobrar? Pues la ley establece un orden de pago muy estricto. Los primeros en cobrar son los acreedores, como los proveedores o los empleados a los que se les deben nóminas. Justo después van los prestamistas, o sea, los inversores de renta fija que compraron bonos de la empresa. Y solo al final de todo, si es que queda algo después de haber pagado a todo el mundo, cobran los propietarios, los accionistas.
Y esto lo explica todo a la perfección. Ser el último en la fila es el mayor riesgo financiero que se puede asumir en una empresa. Por eso mismo, para que alguien esté dispuesto a aceptar ese puesto tan arriesgado, la recompensa potencial tiene que ser obligatoriamente la más alta de todas. Si no fuera así, nadie querría ser propietario, nadie invertiría en acciones y las empresas simplemente no podrían nacer. Vale, una vez que hemos entendido esta diferencia fundamental, la pregunta no es cuál es mejor, sino cómo los combinamos. Porque en la práctica, los inversores no suelen elegir una cosa o la otra, sino que construyen carteras o portafolios buscando un equilibrio muy personal entre seguridad y crecimiento. Y esa mezcla ideal pues depende de factores muy personales, sobre todo de cuántos nervios de acero tenga cada uno, lo que llamamos tolerancia al riesgo, y de para cuándo se necesite el dinero, el horizonte temporal. No es lo mismo alguien joven que invierte para su jubilación que alguien que va a necesitar ese dinero en un par de años. Por ejemplo, un perfil conservador, alguien que no quiere sustos, podría tener la mayor parte de su dinero en renta fija. Así busca proteger el capital y tener una rentabilidad estable. Y luego una pequeña parte en renta variable, para intentar pescar algo de ese crecimiento extra. Luego estaría un perfil moderado, que busca el equilibrio casi perfecto, mitad y mitad. La mitad de la cartera buscando la estabilidad de la renta fija y la otra mitad el potencial de crecimiento a largo plazo que ofrece la renta variable. Y finalmente, un perfil agresivo, normalmente gente con un horizonte de inversión muy largo. Aquí se apuesta fuerte, la mayor parte del capital iría a renta variable para intentar maximizar la rentabilidad y se usaría la renta fija solo como un pequeño colchón de seguridad. Muy bien, hemos visto un montón de cosas. Vamos a hacer un resumen para quedarnos con las ideas más importantes que hemos estado analizando. Lo primero y más importante, que quede súper claro, invertir en renta variable es ser propietario. En renta fija es ser prestamista. Punto. Segundo, que el enorme potencial de las acciones es la compensación que se exige por asumir un riesgo mayor. Tercero, que ese riesgo se ve clarísimo en caso de quiebra. Los accionistas son los últimos de la fila para cobrar. Y por último, que la clave para un inversor es saber mezclar estos dos mundos, para construir una cartera a su medida. Así que, ahora que la diferencia está clara, la pregunta final es personal y nos lleva de vuelta al principio. A la hora de poner dinero para que una empresa crezca, ¿qué papel preferiría jugar cada uno? ¿El del prestamista, que busca una rentabilidad segura y acordada? ¿O el del propietario, que asume todo el riesgo a cambio de la posibilidad de compartir el éxito? La respuesta, en el fondo, define qué tipo de inversor es cada uno.